Muy buenas tardes para todos. Agradeciendo pues a los organizadores de este evento de conocimientos médicos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre una de las más frecuentes motivos de consulta, que es el trauma ocular, básicamente por urgencias. En los próximos minutos entonces desarrollaremos el tema y que sea de buen provecho para todos. Bienvenidos nuevamente. Entonces el trauma ocular es una de las patologías de consulta más frecuente. De acuerdo a su manejo en una forma oportuna y adecuada, básicamente es el médico general quien va a recibir los pacientes en urgencias, nos vamos a tener la probabilidad de reducir las secuelas. Lo otro es que el trauma ocular trae consecuencias devastadoras a nivel funcional, a nivel productivo y de salud mental de los pacientes. Recordamos que el ojo entonces se encuentra ubicado básicamente en la órbita, la cual está allí mostrada con de color rosado, donde está el ojo y sus anexos, en la parte anterior del cráneo. ¿Qué es un trauma ocular? Es un evento súbito que como consecuencia tiene el contacto del globo ocular con alguna de estas alternativas. Una sustancia líquida, sólida o volátil, energía eléctrica, cambios térmicos o energía mecánica. Cualquiera de estas posibilidades se puede dar. En cuanto a la epidemiología, se presentan cerca de 500.000 lesiones cegadoras en un año en los Estados Unidos. Es una de las principales causas de ceguera monocular y se ha descrito más de 1 millón de personas que han perdido la visión en forma binocular. La incidencia afecta mucho más a las personas jóvenes, sobre todo a los hombres en edad productiva, y una incidencia de 5,6 a 9,7 por cada 1.000 habitantes por año. Es responsable de un 3% de las consultas que se generan por urgencias debido a estos traumas. Y es una de las causas más frecuentes de visitas hospitalarias relacionadas en oftalmología. Tenemos que los más frecuentemente pacientes que se presentan con traumas son jóvenes, principalmente entre los 20 y 30 años, y se asocia mucho con bajo nivel socioeconómico. En los países desarrollados generalmente son accidentes domésticos. En nuestro medio, que somos un país desarrollado, tenemos muchos accidentes laborales, sobre todo por no uso de los elementos de protección. Agresiones, acordemos que tenemos una calidad de trauma muy frecuente en nuestra población, y los accidentes de tránsito. Siempre que nos llegue un paciente con trauma, y entre ellos los politraumatizados, primero tenemos que mejorar las condiciones que amenazan la vida del paciente, estabilizarlo con los líquidos, con su toma de signos vitales, la presión, etc. Primero abordamos toda esa parte. Luego ya nos vamos a las lesiones oculares o perioculares. Siempre empezamos con el interrogatorio y vamos a mirar el mecanismo del trauma y cómo estaba visualmente el paciente. Tenemos que el trauma puede ser, como lo dijimos ahora, energía, cinemática, contacto con líquidos, etc. Lo importante es indagar por el tiempo de evolución de ese trauma, qué se hizo, qué mecanismo fue, o sea, si estaba cortando el césped, si estaba esmerilando, si se encontraba jugando fútbol, voleibol, en fin, cuál tipo de trauma fue. Si fue contuso, cortante o mixto. Y cómo estaba previamente ese ojo. Hay que indagar si ese ojo era funcionalmente bueno, si tenía buena visión o si por el contrario era un ojo que tenía ya una condición de cirugía previa de retina, que no veía casi nada o era un estrabismo. Hay que indagar por esa función visual previa que tenía en ese ojito. Siempre empezamos por la toma de la agudeza visual. Recordemos que se toma primero uno de los dos ojos, siempre en orden es el derecho, luego pasamos al izquierdo. Si tenemos los anteojos, con corrección. Siempre que tengamos una visión menos de 20-30, se hace agujero estenopeico para ver si corrige, y si corrige es un defecto de refracción. Si es un paciente que tiene quimosis, edema de párpados, todo eso, hay que abrirle un poquito los párpados o que el mismo paciente se lo entreabra para tomar la visión.
Indagar, por la función del color. Cuando vemos la función del color, básicamente el test de Chihara, que sobre unos platos de un color pastel vamos a mostrar unos números y él debe identificar esos números. Generalmente ese test de Chihara y ese test de cromático se nos va a alterar cuando hay compromisos o lesiones del nervio óptico. Igual en la motilidad ocular, siempre evaluamos que los movimientos sean sinérgicos. Recordemos que cuando evaluamos los ojos vamos evaluando los dos al tiempo. Entonces miramos hacia un lado, hacia la derecha, por ejemplo, estamos evaluando el recto lateral de este lado y el recto medial de acá. Si vamos al lado contrario, igual, el recto lateral, el recto medial. Vamos los movimientos superiores hacia arriba, en un lado y en el otro, que aquí evaluamos el recto superior y aquí el oblicuo inferior. Los oblicuos se evalúan al contrario de lo que uno en la cabeza tiene, es al contrario. Igual miramos, siempre seguimos un objeto, en este caso sería un dedo, un lápiz, vamos hacia un ladito, descendemos y rotamos. Aquí estaría el recto inferior y aquí el oblicuo superior. Igual para el otro lado. Vamos a mirar cómo está esa pupila, si la pupila nos da una reacción pupilar adecuada. Es mandatorio. Normalmente, si hay un diferente tamaño, entonces tenemos una anisocoria. Y mirar si esas pupilas están reaccionando. Es importante, recuerden que cuando hacemos el estímulo de la luz en la pupila, el reflejo luminoso se va por el segundo par hacia el cerebro y se regresa por las fibras parasimpáticas del tercer par y hacen la miosis. Eso es lo normal. Hay que mirar tanto el directo como el consensual. Bueno. También tenemos otros casos, como en esta diapositiva tenemos una proptosis. Cuando tenemos un caso así con proptosis, nos hace pensar, pues fuera de un trauma, probablemente asociado a un TEC, tenemos que descartar que tenga un hematoma retroocular o una fístula carótida cavernosa. ¿Sí? Es una urgencia, hay que mirar cómo está esa pupila, si tiene reacción o si no tiene reacción, si hay un defecto pupilar, porque hay compromiso o compresión del nervio óptico, es una urgencia, hay que remitirlo inmediatamente para valoración por oftalmología. Si está en el otro caso, como en el paciente de aquí del enoftalmos, es porque puede existir una fractura del piso de la órbita. Y al haber una fractura del piso de la órbita puede haber atrapamiento de ese músculo inferior, entonces el paciente va a tener dificultad para elevar o descender el globo ocular. Podemos tener lesiones de párpado, en este caso cuando se compromete la línea que está detrás de las pestañas, que se llama la línea gris, estamos ante una herida que debe ser suturada por especialista. Así tengamos aparentemente conocimientos, no es prudente que el médico general las suture. Es prudente que sea un especialista para que no queden secuelas. Si es una fisurita, una heridita lineal en el borde inferior, perdón, en el párpado inferior o aquí superior, la pueden hacer con nylon 6 ceros. Pero si compromete la línea gris superior o inferior detrás de las pestañas, siempre tiene que descartarse lesión de la vía lagrimal y suturarlo adecuadamente para evitar secuelas. Igualmente seguimos con la conjuntiva, córnea cristalina, entonces en conjuntiva vamos a mirar si presenta o no alguna hemorragia, si vemos o no alguna posibilidad de lesiones, de heridas que estén pues enmascaradas ahí con el edema de la conjuntiva, como está en la del medio que tenemos allí, que hay una quemosis, que es el edema de la conjuntiva. Y en la diapositiva de abajo tenemos pues como un cuerpo extraño ahí en todo el limbo y la conjuntiva. Hay que ir en busca de qué podemos encontrar y descartar lesiones que no vemos aparentemente. A nivel de córnea existen muchas cosas. Hay, por ejemplo, en la diapositiva arriba en la córnea se ve que tiene edema. Es diferente cuando es transparente, que tiene un brillo normal. En la diapositiva abajo nos tiñe. Si nos tiñe es porque hay una desepitelización de la córnea, una ulcerita, una heridita. ¿Sí? Por aquí hay más
del cristalino. Podemos tener entonces un compromiso del cristalino como una catarata. En la diapositiva más abajito vemos que esa opacidad del cristalino está tiradita hacia arriba, o sea que está subluxada o luxada en este caso. Todo lo tenemos que ir apreciando. Cuando está subluxada o luxada esa catarata y que la estamos viendo en esa diapositiva, le pedimos al paciente que mire hacia arriba, hacia abajo, a los lados, y si el cristalino tiembla, se denomina facodonesis, o si el que tiembla es el iris, también se llama iridodonesis, y cuando veamos alguna de las dos, facodonesis o iridodonesis, es un diagnóstico que tiene subluxado o luxado el cristalino. Igual vamos a mirar los segmentos posteriores del ojo. Muchos de esos no alcanzamos a ver el reflejo de fondo o el fondo del ojo, como son opacidades importantes de la córnea y femas que ocluyan básicamente toda la cámara anterior, catarata densa o hemorragias en el vitrio. Siempre cuando tenemos un trauma de una magnitud importante, tenemos que ver o pensar que esa energía del trauma se va hacia atrás y puede presentar desgarros y llevarnos a desprendimientos de retina. Tendríamos que hacer la oftalmoscopia indirecta, la que nosotros hacemos en los consultorios dilatando al paciente. Tenemos la tonometría digital, que es importante que la revisemos. Siempre que haya un trauma cerrado, ¿sí?, vamos a mirar si ese ojito, en este caso, tiene o no la presión más o menos similar a la nuestra, o sea, dentro de lo normal. Entonces, el paciente que lo tenemos al frente, simplemente que mire hacia abajo. En forma de baloteo le hacemos la presión con los dos índices en uno de sus ojos. Luego vamos al del trauma, hacemos el baloteo y comparamos, a ver si uno con el otro hay diferencia. Si está muy duro, pues pensamos en que la tonometría está elevada y descartar pues glaucoma y otras cosas. Pero si por el contrario la presión es muy bajita, el ojo es totalmente hipotónico, blandito, 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 pensar en un desprendimiento de retina. Lo otro es que no solamente tenemos los dos ojos del paciente, sino también los dos ojos del examinador. También podemos hacerlo, recuerden, mirando hacia abajo, porque si cierran los párpados ya hacen presión sobre el ojo. Mirando hacia abajo es el baloteo, hace el baloteo en un ojo del paciente y el del trauma, compara, ¿correcto? Y cualquiera de esas cosas que nos lleven a la circunstancia de pensar si está hipertónico o por el contrario muy hipotónico, se remite urgente para evaluación por oftalmología. Entonces, tenemos que apoyarnos en las ayudas diagnósticas. En algunos hospitales solamente tenemos rayos X. Los rayos X nos dan pues información muy somera de alguna situación, probablemente de alguna fractura, pero lo ideal es que tengamos siquiera una tomografía, un TAC. El TAC nos va a identificar lesiones de fracturas, en donde está hematomas, ¿sí?, intraoculares, extraoculares, ¿listo? Perdón, intraorbitarios o extraorbitarios. Una ecografía puede ser mandatoria en un paciente que no le alcanzamos a ver el fondo del ojo, por desprendimientos de retina, por hemorragia vítrea, por una catarata total, pero tenemos que estar seguros que ese ojo tenga hermetismo, porque si tiene una herida y no la hemos suturado, no se le puede hacer o está contraindicada la ecografía. Igual la resonancia magnética, que solamente después de descartar cuerpos extraños metálicos para mirar dónde están alojados, en qué sitio están, ¿sí?, sobre todo más cuando son de tipo orgánicos. Entonces, según el test de trauma de Birmingham, entonces tenemos traumas oculares cerrados y abiertos. Vamos a ir desarrollando en orden cada uno de ellos. Trauma cerrado. Entonces, no hay pérdida de continuidad en las paredes oculares. Un simple golpe, puede ser un codazo, estaban jugando fútbol, se aporreó, o el niño movió la manito y le golpeó, bueno, un trauma cerrado. Entonces se puede presentar simplemente la córnea transparente y un poquito de equimosis, o en este caso bastante equimosis, y edema de párpado. No hay ningún problema, y ahorita vamos a clasificarlo y a decirle otras cosas. Entonces, contusión.
cuando el trauma es cerrado. No se comprometen las paredes, pero la energía del trauma se puede transmitir. Esto se está pegando. Y entonces nos vamos a presentar alguna de estas patologías. IFEMA, uveitis traumática o traumatismos del segmento posterior. Dentro de los traumatismos del segmento posterior, entonces tenemos todos los de la derecha, desgarros de retina, desprendimientos, hemorragias vítreas. Bueno, vamos a ir desarrollando uno por uno. Entonces, empecemos con IFEMA. Entonces, el IFEMA es sangre en la cámara anterior, ¿correcto? Estamos hablando de trauma, entonces secundaria, un trauma cerrado. Entonces me está, no sé, algo pasa. Bueno, entonces lo importante es que el IFEMA, en este caso la etiología es un trauma, también puede sangrar cuando hay tumores oculares o enfermedades asociadas a trastornos de la coagulación. Generalmente se presenta pues con un nivel de sanguíneo sobre la cámara anterior que lo vamos a clasificar en grados. Entonces tenemos el grado 1 cuando es 1/3 máximo de la cámara anterior comprometida. Generalmente es de buen pronóstico, no tiene problema, le vamos a hacer el tratamiento que vamos a hablar enseguida. Grado 2 que está entre la mitad, entre 1/3 y la mitad. O sea, imaginémonos el ojito común y corriente y el nivel está hasta la mitad de la pupila. Ya un grado mayor es por encima de la mitad, que ya tienen, muchas veces se asocian a hipertensión ocular, ya pueden requerir cirugía. Y cuando ocupa toda la cámara anterior se denomina IFEMA bola 8, que casi siempre hay que ir a cirugía para lavarlo y pues en cirugía tratar de mejorar la situación. Cuando tenemos un paciente de esta índole con esos grados que tenemos allí, también pudiera ser en porcentaje. Máximo yo diría que se pueden esperar ustedes en manejar ese caso del paciente con estas indicaciones, con estos tratamientos, cuando tiene hasta un 30, un 35-40%. Si ya es más del 35-40%, remítalo para manejo por nosotros. Entonces, reposo. Siempre hay que hacer reposo con la cabeza elevada. Si nos acostamos en decúbito supino, esa sangre nos va a pigmentar las células endoteliales y nos puede afectar la córnea. Igualmente, si estamos sentados, se va haciendo hacia el fondo, pues se va poniendo hacia abajo y se va reabsorbiendo lentamente. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta los esteroides. El primero, acetato de prednisolona al 1%, una gota cada 3 horas. Y los midriáticos cicloplégicos, en nuestro caso la tropicamida, una gota al 1% cada 8 horas. Bueno, ahí están las complicaciones: hipertensión, atrofia óptica, si es una cosa muy severa, pigmentación de la córnea, en fin, bueno. Seguimos con uveitis traumática, que es lo más frecuente. La uvea está compuesta de 3 partes. La primera es el iris, que si se inflama se llama iritis. Segundo, el cuerpo ciliar, que si se inflama se denomina ciclitis. Y pueden estar inflamados iris y cuerpo ciliar, o sea, iridociclitis. Y eso se llama uveitis anterior, y si es por trauma, traumática. Y por último, la coroides, que si la coroides se inflama se llama coroiditis o uveitis posterior. Entonces, el diagnóstico básicamente es una lámpara hendidura, el paciente va a tener, aquí creo que están las fotos, no quedaron las fotos, bueno. Entonces, el paciente presenta generalmente el ojo rojo, congestivo, con los vasos amenazantes al limbo. Fuera de eso, la pupila está un poquito irregular, con tendencia a las sinequias, y tenemos precipitados o depósitos en el endotelio que nos habla de que hay un fenómeno inflamatorio. Entonces puede ser el Tyndall, ¿sí? O puede ser el FLAIR, que son células en cámara anterior, y va a tener tendencia a formar sinequias posteriores. Entonces, igual el manejo que el IFEMA, esteroides tópicos, acetato de prednisolona al 1% cada 3 horas, y los midriáticos cicloplégicos, tropicamida al 1% cada 8 horas. Generalmente ambos resuelven en cuestión de 15 a 20 días, tanto el IFEMA como la uveitis traumática, es muy frecuente. Y en esta oportunidad de la uveitis, muchas veces la pupila no hace una reacción de la miosis pues tan
tan fuerte como ese como el otro, porque hay un poquito de trauma si afecta a esas fibritas ahí de la pupila. Seguimos entonces la posibilidad de un desprendimiento o un desgarro de retina. Existen dos mecanismos. El directo, que es el sitio ahí adyacente donde está el trauma, y el otro es por el contragolpe, el sitio opuesto a donde está el trauma. Y por ahí, de acuerdo a una contusión muy fuerte, por decir algo, el ojo, la órbita, tiene unas áreas prominentes y, por ejemplo, un balón de básquetbol, de voleibol o de fútbol, que son de un diámetro más grande, tienen la posibilidad de que estos dos áreas óseas nos impidan que sea un golpe directo en el globo ocular, diferente de una pelota de golf o de tenis que va a llegar pleno hacia el globo ocular. Entonces, si recibimos alguno de esos golpes, puede ser directo o por contragolpe, nos va a llevar toda esa energía, se desplaza hacia atrás, se sube la presión y empieza a haber un posible desgarro. El paciente empieza a referir que está viendo moscas volantes. Al ratico las moscas ya no son moscas, sino que es como un telón que va cayendo hasta que finalmente cae el telón y se va la luz, un desprendimiento de retina. Hay que tener en cuenta todas esas posibilidades. Otra posibilidad es la hemorragia vítrea. Básicamente son vasos sanguíneos, en este caso puede ser cuando vemos vítrea es hacia atrás es en la parte de la retina y sangran, ¿sí? Al sangrar entonces se depositan en la cámara vítrea, atrás, y también se pueden asociar a desgarros retinales. La clínica es que el paciente viene por una disminución notable de la agudeza visual. Ese paciente generalmente si le vamos a hacer el fondo del ojo o el reflejo, no vemos nada. La diferencia entre la hemorragia vítrea, que no ve prácticamente y no tenemos reflejo de fondo, de un desprendimiento de retina es, la hemorragia vítrea generalmente la presión es normal. En cambio, en el desprendimiento, la presión intraocular es 0 o 1 o 2, es muy bajita. Pero de todas maneras, como no alcanzamos a ver, tenemos que hacerle una ayuda diagnóstica de ecografía para descartar desgarros y desprendimientos. Siempre se hace el mismo manejo de esteroides, reposo y cicloplégicos igualmente. Se hace control ecográfico, se le identifican las situaciones y ya se le hace el tratamiento que se requiere de acuerdo al caso. Conmoción retiniana, entonces, cuando se afectan las capas externas de la retina por la energía que se transmitió de ese trauma cerrado. Entonces son pérdidas visuales que generalmente mejoran 3 o 4 semanas posterior. Esa retina, por ese trauma y esa energía que se transmitió hacia allá, vamos a tener un blanqueamiento de toda esa zona de la retina que está traumatizada y pues, a nivel del polo posterior de la mácula. Generalmente estos pacientes se les hace un tratamiento expectante, manejo, reposo. Yo diría que de entrada de todas maneras pongámosle un poco de esteroides para que le ayudemos, estar en quietud, hacer sus rayos X, su ecografía, lo que sea, y mirarle y hacerle seguimiento al paciente. Entonces, otra opción es la neuropatía óptica traumática. Entonces, ante un evento, un trauma directo de moderada a severa magnitud, estamos hablando todavía del trauma cerrado, todo ese mecanismo de ese impacto se va a llegar en el ojo y va hacia las áreas posteriores. Puede ser un hematoma retroocular o esa energía del trauma e irse hacia la parte posterior y lesionar el nervio óptico, ¿sí? Cuando se afecta el nervio óptico, no ahí mismo, sino posteriormente, va a empezar a alterarse los axones y va a tener lesión definitiva. Entonces hay que sospecharlo, van disminuyendo la agudeza visual, tienen discromatopsia, alteración al test de Chihara, con defecto pupilar aferente, aunque aparentemente el nervio lo podamos ver más o menos dentro de lo normal, puede tener algo de tendencia a ser pálido. El manejo, pues básicamente es esteroides, algunos hablan o es controvertido si es intravenoso, si es vía oral, pero bueno, si es del caso y muy severo, ponemos unas dosis de esteroides para iniciar y después, si es requerido, se hace una descompresión
Si es un hematoma retroocular, es mandatorio una incisión en el canto y se hace con un poquito de anestesia local, ¿sí? En ese sitio, con una pincita se hace una cantotomía y se libera un poquito ese hematoma con cantolisis del ligamento inferior. Obviamente lo hacemos pues nosotros mucho más fácil pues, que el médico general. Bueno, seguimos con úlceras. Pueden ser de cualquier tipo. Ahí tenemos algunas, simplemente hay laceración y donde tiñe, pues donde tenga la lesión, le ponemos la fluoresceína, que muchos servicios de urgencia no tienen la fluoresceína, sino que tenemos azul de metileno. Entonces vamos a mirar el sitio donde está la lesión. Es un pequeño trauma sobre la córnea, una pequeña úlcera. Le hacemos oclusión con ungüento antibiótico. El paciente va a tener pues todo el dolor, la fotofobia, el blefarospasmo, y simplemente con ocluirlo en forma compresiva con ungüento antibiótico va a mejorar. ¿Sí? Azul de metileno, pero preferiblemente la fluoresceína. Bueno, esto ya lo dijimos, ungüento antibiótico sin esteroides, muy importante, sin esteroides. Bueno, lo otro es la laceración de la conjuntiva. La laceración conjuntival entonces es una herida de espesor total. Entonces allí tenemos una diapositiva que nos muestra eso. Generalmente son objetos cortantes o punzantes, ¿sí? Vamos a mirar y a explorar que no haya compromiso de la esclera, ¿sí? Vamos a tener síntomas locales de fotofobia, lagrimea por el edema, el ojo rojo, dolor, en fin. Lo importante es que tenemos que mirar muy bien, hacer la tinción, evaluar que no vaya a haber heridas en la esclera. Algunas veces con esa conjuntiva hematizada pues se nos pueden pasar. Entonces el tratamiento puede ser lubricantes, antibióticos tópicos, esteroides y algunas veces hay que llevarlo a cirugía para explorar que no haya compromiso de los músculos, ¿sí? Extraoculares o de la esclera y reparar esa herida pues. Perdón que esto se me brincó. Cuerpo extraño, también es de los traumas cerrados. Los cuerpos extraños pueden estar en la córnea. Siempre que el cuerpo extraño esté por fuera de la pupila, o sea, no comprometa ni la pupila ni el borde de la pupila, y son superficiales, siempre son para manejo del médico general. Y si es orgánico, o arenita, o tierrita, lo que sea, se retira nomás. Si es metálico, tiene fuera pues, de aplicarle la anestesia tópica. En los servicios de urgencia casi nunca hay el alcaíni, el anestésico tópico. Podemos preparar lidocaína con solución salina o con agüita destilada para aplicarle en el ojo varias veces para que se deje examinar. Si no tenemos eso, podemos aplicarle lidocaína en jalea, cualquiera de ellas, siempre y cuando el ojito tenga trauma cerrado. Si es trauma abierto, no podemos aplicar nada, que lo vamos a ver ahora. Entonces, cualquier partícula se puede alojar en la córnea. Entonces, con una agujita 26 montada sobre la jeringuita de insulina o en un aplicador, a modo de cureta, vamos a retirarlo, ¿correcto? Pero también tenemos que retirar el anillo de oxidación, ¿sí? Lo que tenemos ahí detrás, detrás, el tatuaje, ¿correcto? Antes de ocluirlo. Recuerden que la córnea tiene un grosor de 500 micras, entonces no podemos profundizarnos mucho. Recuerden siempre que esté por fuera del área pupilar. Los otros es evertir el párpado superior, a ver si de pronto, como en esta diapositiva, tener un cuerpo extraño y simplemente se retira con un aplicador. Igualmente lo removemos con una aguja y si tiene pues metálico le removemos ese tatuaje o anillo de oxidación y le ponemos ungüento antibiótico y lo tapamos. Generalmente se revisa al otro día. Esto se me pasó más, no sé, algo pasa. Bueno, otra de las situaciones del trauma cerrado es el trauma químico. Cualquier sustancia puede hacer contacto con el ojo. En este caso tenemos químicos, los ácidos y los álcalis.
recordando que los ácidos hacen necrosis de coagulación, o sea, hasta donde llega la gente, llega hasta ahí, en la superficie de la córnea del epitelio, y ahí quedó. Diferente de la quemadura por álcalis, que esa quemadura por álcalis hace el contacto y sigue penetrando las capas de la córnea hasta la parte anterior, el cristalino, el humor acuoso, todo eso. Entonces se llama necrosis de licuefacción. Yo siempre les digo que van a hacer el manejo inicial ustedes, pero siempre que sea por álcalis, hay que remitirse para manejo por especialista. En un paciente con quemadura por ácido, podemos quedarnos con ese paciente, hacerle el manejo adecuado. Pero siempre los álcalis, que son de mal pronóstico, tenemos que referirlos al especialista. Siempre cuando tenemos un trauma químico, muchas veces no sabemos la gente, y no sabemos si es ácido o si es álcali. Tenemos tirillas de citoquímicos de orina. Esa tirilla sobre la parte anterior del ojito vamos a mirar qué pH tiene. Si el pH es álcali, pues ya estamos ante un álcali, o si el pH es menor de 7, 6, 5, es un ácido, ¿correcto? Entonces lo importante es que de entrada podemos mirar y vamos a ir lavando. Es importante clasificarlo, ahí tenemos una clasificación. Generalmente cuando tenemos una córnea todavía transparente y se alcanza a ver las estructuras del iris, de la córnea, todo eso, es un grado 1 y vamos a tener un excelente pronóstico. Ya un grado 2, la córnea puede estar un poquito opaco, pero alcanzamos a ver los detalles del iris. ¿Sí? Todavía es un pronóstico bueno. Ya en el grado 3, la opacidad de la córnea nos va a oscurecer el iris y no vemos detalles. Y sobre todo que ya tenemos mayor de 1/3 de compromiso del limbo. Ese es un pronóstico ya más reservado. Y por último, cuando ya está opaco, horrible, un compromiso mayor de la mitad del limbo a nivel escleral, es un pronóstico totalmente malo, aún en manos especializadas. Siempre se atiende el trauma químico desde el principio con anestésicos, como les dije ahorita preparándolo a las goticas, o con gel de lidocaína, y lavar en forma profusa, sin tomar agudeza visual. Esa se reserva para después. Entonces ya lo clasificamos, si es muy leve le hacemos todo el manejo, y nos quedamos con él, si es por ácidos. Y si tenemos ya un compromiso grado 3 y peor, siempre y más que todo si es álcali, remitimos para manejo especializado. Siempre se hace todo el lavado, cuando sea ácido o álcali, con álcali nos vamos hasta los 5.000 centímetros de lavado con suero, limpiando bien los fondos de saco, tanto el inferior como el superior, para sacar cemento, cal, tierra, polvo, lo que sea, para que no quede ese material químico en contacto con el ojo. Y vamos a poner antibióticos, ungüentos, profilácticos, lubricantes, oxitetraciclina, doxiciclina y vitamina C. Inicialmente, si es un trauma inicial y está pues como con un ácido, se ocluye 24 a 48 horas y ya después se le hace el resto del manejo. Si es por álcali y tiene un compromiso grado 3 en adelante, ya todos estos puntos del manejo. Bueno, una fractura orbitaria se nos puede presentar. Entonces, se asocia generalmente a traumas encefalocraneanos de una magnitud grandecita, moderada a grande. Generalmente es en el piso. Entonces aquí tenemos una pelota de tenis, supongamos. Entonces hace el golpe ahí en la parte anterior del globo ocular y en el piso de la órbita se presenta la fractura. ¿Qué nos va a dar? Un enoftalmos, equimosis, edema palpebral, limitación de la mirada hacia arriba o hacia abajo, depende de donde esté. Puede haber disminución de la visión y alteración del nervio óptico según la magnitud de la energía que se va yendo hacia atrás. Casi siempre vamos a tener un paciente en estas condiciones con el ojo enoftálmico y si hay un atrapamiento de uno de los músculos, no va a subir o no va a tener desplazamiento. Obviamente hacemos un TAC para buscar fracturas orbitarias y de cráneo, ahí lo tenemos, en la parte inferior. Y ya el manejo, pues básicamente es, fuera de estas iniciales,
hay que hacer la reparación quirúrgica. Recordemos que muy frecuentemente se pueden presentar de esos juegos de paintball, ¿sí? Eso pega fuerte, o pelotas de golf y de tenis. No un balón que tiene un diámetro grande, eso no va a ser la fractura, generalmente. Pues. Hasta ahora llevamos los cerrados, seguimos con los abiertos. Entonces los abiertos es cuando hay una pérdida de continuidad en una de las capas, puede ser en la córnea, puede ser en la esclera o ambas, córneo-escleral. Entonces, básicamente ahí tenemos una diapositiva, puede ser armas, puede ser proyectiles, algo que entre con fuerza hacia el ojo, una esquirla, un cuerpo extraño, en fin. Entonces ahí tenemos una solución de continuidad y vemos cómo el iris siempre se va a ir, o se va a salir, perdón, por el lado donde tiene la herida. En este caso es una herida ahí cerca al limbo, ¿correcto? Y la pupila se ve traccionada. Tenemos otro que es un trauma muy fuerte, con una ruptura, abierto, donde vamos a tener un mal pronóstico de entrada. Mire que está totalmente distorsionada la anatomía en esa diapositiva. Con alta energía, probablemente un proyectil. Entonces, generalmente hay una compresión severa del ojo, se aumenta la presión, cede alguna de las paredes de la córnea o de la esclera, hay una herida y se prolapsan los tejidos intraoculares. Generalmente todo esto se presenta con situaciones de alto impacto, fuertes, y generalmente van a ser por detrás de la inserción de los músculos o si tienen una cirugía previa en la esclera o de catarata se puede abrir. Vamos a mirar otra laceración, que son heridas abiertas del globo ocular y generalmente por traumas cortantes. Tenemos dos formas de laceración. Las perforantes, que tienen orificio de entrada y de salida, muy mal pronóstico. Y tenemos las penetrantes, que solamente tienen orificio de entrada, generalmente con cuerpo intraocular allá pues alojado en el ojo, cuerpo extraño intraocular. Estas perforantes, entonces, ahí tenemos una diapositiva dramática por un arma blanca, miren allí, de entrada y de salida, compromete un ojo y el otro. Bueno, gran destrucción, eso es un mal pronóstico, hay que hacerle cirugía para tratar de conservar lo que más se puede. Pero el pronóstico es muy sombrío. Normalmente los cuerpos extraños intraoculares vienen a alta velocidad y generalmente van a impactar en forma directa o por toxicidad o por infección. Deben ser atendidos o cubiertos y operados en forma oportuna. Siempre estos pacientes hay que descartarle que sea metálico y que van a tener toxicidad a nivel del globo ocular. Muchos de ellos, a veces cuando se tardan en la atención y no sospechan mayor cosa, si puede ser muy pequeña la heridita, van a llevar a casos desastrosos como la endoftalmitis que veremos ahora. Entonces miren unas pequeñas heridas con cuerpos extraños. La diapositiva de la izquierda, arribita, a la izquierda, tenemos un cuerpo extraño ahí en cristalino. La de arriba y a la derecha tenemos un cuerpo extraño en el ángulo camerular. La de abajo a la izquierda, un cuerpo extraño a nivel del vítreo. Y la de la izquierda, perdón, la de la derecha inferior, un cuerpo extraño en la retina. Cualquiera de todos esos, pues hay que hacerle manejo adecuado y quirúrgico la mayoría de las veces para subsanar y quitar la lesión y repararla. Otros hacen una pequeña herida, como está en la del medio, con exposición del iris, y la final de la derecha, mire que ya está suturada la herida de la córnea, pero tiene una catarata enorme allá atrás, que después se puede hacer en segunda instancia la cirugía. Cuando tenemos un evento de un trauma abierto o lo sospechemos, hay que limitar cualquier manipulación de los tejidos. Están contraindicados los lavados intraoculares. Entonces recuerden, un ojo abierto es un ojo hipotónico.
Segundo, con disminución de la visión importante. Tercero, el paciente, si lo ponemos a que mire para abajo y le hacemos la tonometría digital, ese ojo es blanditico, hipotónico. Ya tenemos 3 elementos. ¿Sí? Entonces nunca le podemos hacer una oclusión compresiva, sino por el contrario, una oclusión no compresiva para remitirlo adecuadamente, que no vamos a tener que salir más de material del globo ocular. Guardar el reposo, se le pone toxoide tetánico, pues se indaga si tienen más de 10 años o no, pero es preferible ponerle a todos toxoide tetánico desde el principio. Se hace tomografía de las órbitas y el cráneo para buscar pues fracturas, hematomas, cuerpos extraños intraoculares. Igualmente ecografía. Pues la ecografía, recuerden que se reserva para cuando el ojo esté herméticamente cerrado después de la cirugía, no antes. Siempre ponemos antibióticos, esta es una ecografía, para mirar la integridad de la retina, si está bien, si está ocupada por sangre, si está desprendida, hay que mirar todo eso. Antibióticos de amplio espectro, siempre en heridas abiertas, siempre. La que mejor penetración tiene es la ciprofloxacina parenteral. Si no tenemos ciprofloxacina, usamos ampicilina sulbactam, siempre parenteral. Le cogemos la vena al paciente, le estabilizamos, le ponemos los líquidos, le hacemos todo, nada vía oral y buscamos el sitio para remitirlo. En nuestra ciudad entonces tenemos el Hospital Pablo Tobón Uribe y la Clínica del CES, básicamente, donde se atienden urgencias, si es en el día o en la noche. Y otro sería el San Vicente, pero el San Vicente solamente en el día porque tiene otras dificultades y se remite en forma urgente. No se aplica nada dentro del ojo, no se aplica nada. Y siempre descartando que tenga o no compromiso de infección. En esta diapositiva que ya vamos a hablar de endoftalmitis, es un paciente que se tarda en la atención. Se demoró varios días, consultó más tarde, el ojo le seguía doliendo, inflamado, había ya una herida grande, penetrante, y tenemos un nivel de infección a nivel de la cámara anterior. Ya es una endoftalmitis, probablemente por un cuerpo extraño que se fue hasta dentro del ojo, ¿sí? Y ahí ya manejo por retinólogo para poner antibióticos intravítreos, tomar muestras, pero ya el pronóstico es muy malo. Básicamente es como conservar el globito ocular, pero visión es muy mala. Las endoftalmitis pueden ser, generalmente son por gram positivos, las 3/4 partes son por gram positivos, pero puede estar un bacilo, un gram negativo, incluso mixtas e incluso por hongos. Siempre se hace tratamiento de antibióticos intravítreos y vitrectomía por el retinólogo, desde que se puede hacer. Eso era lo que les quería contar el día de hoy. Muchas gracias y muchos éxitos y para adelante. Ojalá pasen sus notas, sus rotaciones para aspirar a un programa de nuestra universidad. Una feliz tarde.